Bueno, queremos darle una cordial bienvenida a todos ustedes que nos están visitando. Hermanos santos de Dios de la Comunidad Cristiana de Transformación, santos de Dios. ¿Cuántos santos de Dios hay acá? Muy bien. Y a todos aquellos que nos están viendo por esa red social Facebook y por la plataforma de YouTube. Vamos a trabajar hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 42 al 47. El título del mensaje lo llamamos Prácticas de una iglesia sana. Antes de comenzar, a manera de introducción, no voy a hablarles a ustedes, hoy no les voy a hablar de contextos así de el libro de los Hechos fue escrito aproximadamente en el 50 después de Cristo. No les voy a hablar de ese tipo de contexto, les voy a hablar de otro porque si no nos devoramos mucho. Estábamos ahorita detrás de cámaras en este show, este fantástico show, hablando de características, vamos a hablar de características de un cristiano caliente en el mensaje. En el mensaje son 4 características que debe practicar una iglesia sana. Y esas mismas 4 características representan a un cristiano caliente. Entonces en el argot popular, en el argot cristiano, hemos escuchado hablar de cristianos fríos, cristianos tibios y cristianos calientes. Y se ha determinado por Apocalipsis capítulo 3 que el Señor dice que hay fríos y esos 3. Es una comparación, no quiere decir que los haya. El Señor dijo, es mejor que sea caliente o que sea frío, pero no tibio, porque el tibio el Señor lo vomita, ¿cierto? La Biblia habla de 2 tipos de creyentes, 2 tipos de creyentes. El creyente que está en fervor y el creyente frío, carnal, el almático, se habla de 2 cristianos. El cristiano espiritual y el cristiano almático, que es el que lo domina el alma, que es el que la Biblia determina que es frío. Y la Biblia habla de 2 tipos de personas. El hombre natural, que no tiene a Cristo, y el hombre espiritual, que tiene a Cristo. Pero dentro del espiritual, Dios es muy lindo, dentro del espiritual hay 2 tipos. El almático, tibio, y el espiritual. Características, vamos a hablar de algunas, vuelvo y repito, no es por usted, es solo información, no me lo tome a mal, solo información. Algunas características del cristiano tibio. El cristiano tibio normaliza todo. Les conté la historia de un familiar de nosotros que tenía un hotel por ahí en el centro y en ese hotel tenía hace muchos años un sitio donde iban muchos homosexuales. En esa época los homosexuales buscaban sitios reservados para ellos. Ahora, allí en el parque de Itagüí se va por la noche, ya están, qué desorden tan horrible. Tuvieron que quitar en el parque de Itagüí todas esas matas porque se hacían detrás de las matas a tener relaciones sexuales. Una cosa impresionante. Sí, hermana, figúrate. Este familiar nos dijo que ella veía cómo ellos, los homosexuales en ese lugar, tenían encuentros entre ellos mismos, buscando novia, novio, todo ese tema. Y ella un día dijo, ve, se ven hasta bonitos. O sea, normalizó esa conducta. El cristiano tibio tiene la facultad de ver todo lo que ve en la calle normal. Ah, no hay problema, pues al fin y al cabo, pues todos vamos para el cielo. No. Así no es. El cristiano tibio tiene la característica de decir que de cualquier forma uno puede alcanzar al perdido. Tampoco. Yo he leído la Biblia y esta semana he estado leyendo mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles y me he dado cuenta que uno no tiene que mundanalizarse para alcanzar al perdido. Hay una línea muy delgadita que uno tiene que cuidar. Yo siempre la llamo el filo del bisturí. Para pasar de ser un cristiano maduro a ser un cristiano almático o carnal. Es muy delgaditita esa línea. Y en estos días en un discipulado se las voy a enseñar. Característica entonces del cristiano tibio. Le choca mucho hablar con cristianos maduros porque dice, no tiene otro tema para hablar sino de Dios. Ese es el único tema que tiene para hablar. Un cristiano tibio, cuando hay una discusión álgida frente a un concepto de convicción propio, el cristiano tibio evade. Yo de religión no peleo. Yo por religión no peleo.
Yo por política, religión y fútbol no digo nada. El cristiano tibio tiende a salirse por la tangente, ¿cierto? El frío, pues ni decirte. El frío es otro mundano que dice ser cristiano. Es así de sencillo. Vamos a leer la Biblia y vamos a mirar las prácticas de una iglesia sana y al mismo tiempo vamos a mirar características de un cristiano caliente. ¿Están conmigo? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo y la bendición del Dios Padre Todopoderoso. Dice así, Hechos de los Apóstoles, ya aparece en pantalla para los que me están viendo y aquí también aparece. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí están las 4 características. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? Eso es bien importante. ¿En dónde se manifiesta el poder de Dios? En la unanimidad reunida en el templo. Y partiendo el pan, ¿en dónde? Ojo pues que hay 2 elementos importantes que enseguida los vamos a mirar. Templo y casa. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y llenos de rabia y con odio. No. Dice, y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. ¿Listo? 4 características que debe practicar una iglesia sana, se las voy a decir rápidamente. Yo sí creo que hoy vamos a terminar esto, porque vamos a hacer enseguida un ejercicio. Número 1, la primera característica que debe practicar una iglesia sana es la doctrina. La doctrina. Listo. Doctrina de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles es sinónimo de Biblia. Diga conmigo, doctrina es sinónimo de Biblia. Entonces la iglesia sana, ¿qué debe practicar? Biblia, lectura bíblica, tener contacto con la Biblia. Aquí en Transformación no tenemos problema que usted la traiga en su celular, que la traiga física, no importa. Lo importante es que tenga comunión con ella. Nosotros queremos que usted tenga comunión con ella. Número 2, una iglesia sana debe tener comunión. Comunión, enseguida lo vamos a desglosar. Número 3, comunión, ¿qué es? Algo que nos une. Común, unión, es una palabra que en latín es compuesta de 2 elementos, común y unión. Algo en común que nos, ¿qué? Que nos une. Por ejemplo, los hombres, cuando llegamos a una reunión, fiesta, convite, llámese como se llame, los hombres llegamos con la misma camisa. ¿Y qué pasa con los 2 hombres? No, parcerito, ahí mismo ya somos, vamos para el coro, ok, empiezan a molestar, ¿sí o no? Hay algo, vamos a cantar, ¿qué tal? Diferente a las mujeres. Las mujeres llegan 2 con la misma camisa y ahí mismo les da escozor, se les pone el ambiente horrible y hay unas más osadas que se acercan a la otra y le dicen, o se cambia usted o me cambio yo. Común unión es algo que nos une, ¿cierto? Tercero, es una iglesia que comparte el pan en 2 dimensiones. Compartir el pan es ayudarle a otro, con mercado, como se... Y la Santa Cena. La Santa Cena, así que vamos a hablar también de eso. Cuarto, una iglesia sana debe practicar la oración. Y no solamente practicarlo de cualquier manera, dice específicamente cómo se debe hacer la Biblia. ¿Están conmigo? Entonces vamos a empezar a desglosarlo los 4. Vamos a repasar lo que vimos hace 8 días acerca de la doctrina. Doctrina, didaje en griego, es algo como enseñanzas o una instrucción profunda, una instrucción material, una instrucción tangible. Doctrina es algo que se puede enseñar de una manera que material, tangible, clara. Cuando dice en el verso 42, y perseveraban, antes de doctrina dice perseveraban,
La palabra perseverar en griego es algo complicada, pero se puede traducir en varios aspectos. Número uno, ser perseverar, ser continuamente diligente, y también puede ser adherirse profunda o fuertemente. Yo hoy quiero trabajar con la base de adherirse profunda o fuertemente, ¿cierto? Adherirse, perseverar es ¿qué? Adherirse. Una cinta, ustedes han visto que hay cinta, esa cinta doble faz. Hay una cinta doble faz que se la ponen a los carros para colocarle los biseles. Y esa cinta es tan fuerte que se pega al metal y se pega al bisel del carro, y para que lo arranquen tiene que ser con mucha fuerza. La palabra perseverar da esa figura de una cinta que se adhiere en dos partes. Cristo es el que nos hace a nosotros adherirnos ¿a quién? Al Padre, ¿cierto? Y entonces, como Él es el que nos hace adherirnos, Él quiere que nosotros nos adhiramos a Él a través del elemento de la palabra, el doctrinamiento. Por ejemplo, el campeón, ¿bien o no? Sígate que todo bien. Bien, pues, amigo. El adoctrinamiento bíblico es aquel que enseña quién es Dios, quién es la persona de Dios, quién es Jesucristo, quién es la persona de Jesucristo, el propósito de Jesucristo acá en la tierra. ¿Sí me van a entender? Entonces, hoy vamos a trabajar eso, vamos a adherirnos a la palabra, adherirnos, pero para podernos adherir a la palabra profundamente, perseverar es como redundar, adherirnos a ella, tenemos que tener algunos elementos. Yo se los quiero mostrar, solamente dos hoy. Hoy lo voy a mostrar solamente dos o tres. Váyase conmigo, deja separadito ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles y váyase conmigo para el libro de los Salmos. Salmo 119. Salmo 119, verso 18. Cuando lo tenga, me dice amén, y si lo puede leer, genial, porque yo no lo... Ya lo tiene, Salmo 119, 18. Es uno de mis textos favoritos, uno de los tantos que me gustan. Si lo tiene, lo puede leer. Dice, abre mis ojos, ¿cierto? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ojo con esto. La doctrina, la palabra de Dios, para yo poderme adherir a ella, ¿a quién debo ir para poderla entender? Al que la escribió. ¿Quién la escribió? Dice la Biblia en 2 de Timoteo, porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que usted entienda la Biblia, porque cuando usted entiende la Biblia, ¿qué va a pasar? Va a conocer el pensamiento de Dios. Pero para eso necesita que sus ojos sean ¿qué? Y entonces aquí en una oración dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el Salmo 19 dice algunas características de lo que es la Biblia. Dice que es testimonio de Dios, dice que es palabra de Jehová, dice que es ley perfecta. Dime, que es luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Eso dice Salmo 119, 103. Dice, la compara con comida. En el Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. La Biblia dice que ella es como ¿qué? Como pan. El Señor Jesucristo dice que la Biblia es el pan de ¿qué? De vida. Él es. Cristo es la palabra encarnada. ¿Cierto que sí? La doctrina, entonces, yo debo adherirme a ella como ¿qué? Yo debo adherirme a ella para que ella pueda en mí empezar a enseñarme cosas materiales. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? Una iglesia sana, ¿qué debe practicar? Biblia. Entonces viene el otro principio paralelo a él. Un cristiano o una persona que quiera mostrar su fe en Dios debe tener en su aljaba, en su morral, en su mochila, en su maleta mental, ¿qué debe tener?
debe tener por esencia Biblia, debe tener por esencia palabra. Si usted como creyente en su palabra, en su mente no tiene palabra de Dios, así sea solo un texto memorizado, usted difícilmente va a tener una fuerza espiritual que se determine calor espiritual. Entonces, número uno, una iglesia sana que debe practicar doctrina, ¿cierto que sí? Y un cristiano caliente que debe tener para llamarse caliente, doctrina. En la cabeza que debe tener Biblia. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Segundo aspecto, comunión. Dice en el mismo verso 42 de Hechos 2. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Ahí está entre unas comas. La palabra comunión en griego es koinonía. Koinonía es tener algo en qué? En común. Aquí necesito que ustedes me ayuden. Por ejemplo, en común, ¿qué tenemos los cristianos? Ahí está el primero. En común, ¿qué tenemos los cristianos? Ya, otra, ayúdenme, aparte de la palabra. Listo, aparte de la oración. No seamos tan espirituales, vámonos más por lo físico. La unidad, ¿cierto que sí? ¿Qué más tenemos los cristianos? Dice coinonía unos con otros, comunión unos con otros. ¿Qué? Compañerismo, ¿sí o no? Les voy a hablar, yo les voy a ayudar a participar en eso. Que yo quiero que usted participe, pero también le voy a ayudar. Aceptamos los unos a los otros. Somos amplios. Los cristianos somos amplios. Somos dadivosos. Nos parecemos al presidente que le está dando plata a Cuba. Utiliza un recurso para enviarle a Cuba. Genial. Los cristianos somos así. ¿Los cristianos somos qué? Dadivosos, ¿o no? Levánteme la mano el que no sea dadivoso. Ay, usted sí está caña, ¿no? Levante la mano el que es dadivoso. Eso, todos los cristianos nos caracterizamos por eso. Los cristianos nos caracterizamos porque vemos a un hermano con necesidad y bregamos a ayudarle en esa necesidad, ¿sí o no? Los cristianos nos caracterizamos porque vemos un hermano que lo han juzgado, que lo han regañado, que está abatido, que pecó, que por consecuente entonces está abrumado, a veces en depresión, y los cristianos lo ayudamos, ¿sí o no? Lo consolamos, amén. Esos somos los cristianos. Una iglesia que sea sana, ¿qué hace? Practica eso. Ayuda al otro, ayuda al que está en abatimiento, ayuda al que está en angustia, ayuda. Eso llama tener algo en qué, en común. Pero resulta que esta coinonía o comunión va ligada con alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo. Si usted no tiene de estas características, no se preocupe. No reciba un espíritu de condenación. Dice la Biblia que si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios, el cual da ¿qué? Escasamente, el cual da abundantemente y sin reproche. La fe es la forma práctica de poner en obra lo que yo ya creo. Por eso Santiago dice, ustedes que son religiosos, muéstreme su fe a través de lo que hacen. ¿Cómo es que ustedes ayudan al desvalido? ¿Cómo es que ustedes amparan al huérfano? ¿Cómo es que ustedes ayudan a la viuda? ¿Cómo es que usted soporta al hermano? ¿Cómo es que usted le ayuda al hermano cuando está caído? ¿Vas a decir algo? Hay una cosa que tenemos que tener presente. Cuando la palabra habla de ayudar al necesitado, estamos creyendo que el creyente debe ayudar primero a la gente. Sí es necesario ayudar a los que están afuera, a los que no conocen de Cristo, porque es una forma de evangelizar. Pero según la palabra, al primero que usted tiene que ayudar es al de la casa. Y el de la casa es los familiares en Cristo. Okay. Recuerden que el Espíritu Santo creó una nueva comunidad, una nueva familia. Y esa familia es de la que usted tiene que ocuparse. Entonces a veces va a encontrar cristianos diciendo, no, es que yo debo ayudar, por eso no diezman, por eso no ofrendan. Qué pena con los que no están de acuerdo, pero recordemos que los diezmos y las ofrendas y todo lo que tenga que ver con llevar a una iglesia
los recursos es para pagar arriendos, para pagar servicios, para servirle a usted un tinto, para atenderlo con una galletica, para tener ciertos servicios dentro de la iglesia que el pastor no está en obligación de dárselo a usted. Entre todos generamos esa capacidad económica para poder estar en un lugar donde podamos orar, cantar con libertad, porque si nos vamos para una casa, a lo mejor no vamos a poder hacerlo porque es un lugar donde nos van a poner problemas. Entonces, el Espíritu Santo crea una nueva comunidad y en esa comunidad se llama familia. Y a esa familia es la que usted primero va a ayudar. Cuando usted ayuda a los de la casa van a tener la fuerza y la fortaleza para que podamos ir a ayudar a otras personas y evangelizarlos. Porque estaba diciendo ahora que es que hay personas que creen que hay que ir a ayudar a los de la calle antes que a los de la casa. Y hay que ayudar primero en la casa. Y cuando hablo de la casa es la familia en Jesucristo. Gracias, amor. Por eso yo estaba diciendo hermanos en la fe. Muy bien. Comunión. La comunión o koinonía en griego, tiene tres vocablos fundamentales. 1, ayuda. 2, contribución. Y 3, ofrenda. ¿Ahí se está hablando de plata? No. Cada uno de nosotros es una ofrenda viviente. Cada uno de nosotros es un contributivo vivo. Y cada uno de nosotros es una ayuda para el que necesita ayuda. ¿Me di a entender? Entonces, koinonía, una iglesia sana, debe practicar este tipo de interacción. Mirar cómo estamos los unos con los otros. Capacidad de relacionarnos. Una vez estaba yo, no me acuerdo en dónde. Nosotros con mi esposa somos asesores inmobiliarios, bueno, sobre todo ella. Yo hago ese evangelizar. Yo la acompaño, yo manejo el carro y tal. Pero cuando puedo evangelizo. Y una vez estaba hablando con un señor y hablándole pues de la construcción del apartamento y tal, hablando pues de las cosas técnicas. Y el tipo llega y me dice, oiga, usted es locutor o algo que tiene facilidad para hablar con uno. Y entonces le dije yo, no, yo soy evangélico y el Espíritu de Dios está sobre mí. Y él es el que me dice que le hable a usted para que usted se pueda arrepentir de sus pecados y no se vaya para el infierno. Entonces me dijo, bueno, nunca me lo habían dicho así. Siempre me lo habían dicho desde la religión. Y el tipo ese día dijo, me gustó su forma de decirme que soy un pecador. El cristiano tiene facultad de hablar ¿con qué? Con facilidad. Usted no ha visto que los cristianos son como los marihuaneros. Perdón por la comparación. Un marihuanero se encuentra con otro y van a tirar varetas sin hablar. Vea, yo tengo unos primos que son muy marihuaneros. Y esa gente donde va se encuentra con otros marihuaneros. Una vez me dije, yo le pregunté a mi primo, por no decirle el nombre de mi primo que ya murió. Le dije a mi primo, ¿y vos cómo haces para encontrarte con otros marihuaneros, Ole? Es que no, eso es muy fácil. Uno va y le dice, ve, parcero, ¿tiene candela? Y el otro le dice, sí, tengo candela. Si es marihuanero, prende los dos el bareto. Ya, simple. Así debe ser de fácil para nosotros los cristianos. A mí me emociona cuando yo me encuentro con alguien y digo, empiezo a hablar, gloria a Dios, aleluya. Como ahora hay tanta corriente religiosa, le digo, ¿vos sos creyente? Sí, pero crees en Jesucristo. Sí, ¿dónde te congregas? En la Santa Iglesia Católica. Yo me congrego en tal parte. Hay una ¿qué? Una afinidad. Hay algo que inmediatamente nos conecta, ¿sí o no? Una iglesia, dime. Hay algo en ti. Claro. Muy bien. Es a ese punto hay que llegar. Al punto de mostrar a Jesús sin necesidad de decir, soy evangélico. A ese punto hay que llegar. La iglesia primitiva, que si vamos a hablar de contexto, llegó a ese nivel. O llegó no, tenía ese nivel y Dios nos lo dejó como estándar para nosotros después replicarlo. ¿Están conmigo? Entonces una iglesia sana debe tener comunión ¿con qué? Con la Biblia, doctrina. Una iglesia sana debe practicar comunión unos con otros, y eso lo vamos a seguir mirando.
Y un cristiano caliente, ¿qué debe tener en su vocablo siempre? Biblia. ¿Qué debe tener en su mente? Biblia. Un cristiano caliente nunca se va a angustiar porque no tiene para el mercado. Porque ahí mismo se le vienen textos a la mente como quien dice, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo están provistas todas mis necesidades. En Cristo yo soy más que vencedor. Y en fin, cuando usted está en medio de un momento de angustia, el cristiano caliente, ¿de dónde va a sacar? Muchos textos, te los repito, tiene que leer la Biblia, hermana. Entonces, ¿qué? Un cristiano caliente, ¿de dónde tiene? Por eso el Señor Jesucristo dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo, o sea, el que no tiene nada en su corazón, ¿qué va a sacar? ¿Cómo estás? Usted no tiene la culpa. Bien, jodido, pero usted no tiene la culpa. En la lucha, ahí. ¿Usted qué va? Que Dios me ayude. Una persona que está aquí por dentro, vacía, fría, no tiene ningún tipo de esperanza. El cristiano no vive desesperanzado. El cristiano no vive en angustia. Y más si es un cristiano que está en un nivel de ¿qué? De calor con Dios. ¿Están conmigo? La Biblia, la palabra de Dios es la que nos sustenta a usted y a mí. Cuando usted está desmotivado, si usted se pone a escuchar la maldita primavera, le van a dar ganas de suicidarse. Si usted está en angustia y empieza a leer la Biblia y empieza a ver los relatos de cómo Dios milagrosamente salvó al pueblo de Israel, que Israel es el elemento que Dios usa como ejemplo, el elemento de ejemplo que Dios usa para que nosotros miremos las proezas de Dios. Si usted quiere saber cómo se manifiesta Dios, mire el pueblo de Israel. Una vez un ateo me dijo, compruébeme que Dios existe. Le dije yo, sin pensarlo dos veces, mire al pueblo de Israel. Es el pueblo que Dios escogió para determinar que ese era su pueblo. Es el único pueblo que tiene su lengua, su lenguaje desde que fue creado. Es el único pueblo que el día de hoy proclama quién es el Dios creador de los cielos y la tierra. Es el único pueblo que lo han atacado durante siglos tratando de exterminarlo y nunca han podido. Es una muestra de que Dios está ahí, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Entonces un cristiano caliente, ¿qué debe practicar? Biblia. Un cristiano caliente, ¿qué debe practicar? Unos con otros. Tercero, una iglesia sana debe practicar el partimiento del pan. Verso 42 dice, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Aquí hay dos tesis. Una, dice algunos eruditos, teólogos, gente muy pensante, que ellos tenían en común el partimiento del pan y hacían referencia a que se invitaban a comer o a cenar unos a otros. Y eso es válido. Hay gente que pelea por eso. No, que eso no era eso, que era la cena del Señor. Yo, Alexander Sierra, digo lo siguiente, las dos aplican. Una, el partimiento del pan era que Natacha no tiene nada que comer hoy. Entonces nos vamos para tu casa, entre todos compramos de a librita de arroz, nos invitas a comer arroz, así sea arroz pelado, pero te quedas con 5 libras de arroz. Esa es una forma de practicar el partimiento del pan. La segunda es que hacían la obra de la cena del Señor. ¿Qué era la cena del Señor? Cogían un tipo de pan, un pan sin levadura, un tipo de pan oriental, que aquí no es como el que nosotros normalmente comemos. Hermana, los pancerotes que usted hace son muy buenos, hermana Diana. Dios la bendiga por eso siempre. Entonces, el partimiento del pan era la figura que representaba el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esos dos elementos estaban ahí. Entonces, ahora viene la práctica del cristiano caliente. ¿Estamos claros con eso? La iglesia practica las dos. Practica el llevarle comidita al hermano y compartir allá cuando vamos a la casa de alguno y compartimos rico. Eso debemos hacerlo permanentemente. Lo otro, el partimiento del pan acá en la iglesia, la cena del Señor, recordar el memorial. Un cristiano caliente, ¿qué debe promover? Un cristiano que tiene calor debe decirle a los otros, ojo,
No se ponga a no tomar la cena del Señor porque según usted está en pecado. Un cristiano caliente le ayuda a otro a entender que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para todo lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. El partir el pan, estoy recordando que Cristo fue molido por mis pecados en la cruz del Calvario. Cuando tomo del elemento de la copa, del fruto de la vid, vino sin alcohol, cuando lo tomo, estoy diciendo, esa es la sangre de Jesucristo que me dio un pacto nuevo. Ya es el pacto que yo a través de Jesucristo puedo entrar directamente hacia Dios, a través de la santificación en Cristo, a través de la santificación en la sangre de Jesucristo. El cristiano caliente le ayuda a otro a decir, no vaya a dejar de cenar porque usted se siente pecador. Para eso es la cena, para recordar que Cristo murió por sus pecados y por mis pecados. El cristiano caliente alienta a otro a seguir en las prácticas de ejercicios espirituales. El cristiano caliente le dice a otro, vamos a orar. Si usted se siente angustiado o abatido porque pecó, venga, yo lo acompaño, me identifico con el pecado que usted cometió porque yo estoy expuesto a él también y juntos nos vamos a ayudar. Eso es tener coinonía. Y un cristiano caliente le ayuda a otro. No importa en el juego de palabras, en la confianza que usted tenga con el otro, lo hace. Uno como pastor sufre mucho porque yo soy un pastor desatinado. Y entonces a veces, sí, y a veces trato en medio del juego acercarme a otro, entonces lo toman a mal. De hecho mi esposa me dice, ay, cuidado porque tú eres pastor. Eres pastor y te van a tomar a mal lo que estás diciendo. Entonces me toca reprimirme un poquito. Ah, sí, muchas veces ha pasado que se ha tomado mal. Entonces yo avalo a los hermanos. Cuando tienen confianza, yo les digo, disfrútenla. Ustedes que lo pueden hacer, disfruten esa confianza. Disfruten el alentarse los unos a los otros. Porque no todos tenemos ese privilegio. Sin bullying, ¿no? Obviamente. Pasa que en esta iglesia abunda eso. Sí, hay buen nivel de bullying. Partimiento del pan, entonces está claro. Para que a usted alguien le diga, ay hermano, pero es que usted no puede participar de la cena del Señor. ¿Quién dijo que no? Dijo que no. Es más, cuando estamos en una casa comiendo, podemos decir, esta es la cena del Señor, porque lo estamos haciendo en memoria del Señor. Eso es excelente argumento. Si Judas tomó de la cena, es más, fue tan teso que metió el pan en la sopa del Señor. Más bravo ese Judas todavía. Es mucho judío, ¿no? Si lo hizo él, no lo voy a poder hacer yo que soy un santo. ¿Están conmigo? Cuarto aspecto que debe practicar una iglesia sana. ¿Qué es? La oración. La oración. Una iglesia sana debe practicar ¿qué? La oración. Hay mucho tipo de oración. Teológicamente nos podemos desgastar hablando de oraciones de imprecación, o sea, oraciones imprecatorias, oraciones de acciones de gracias, una cantidad. Teológicamente, no nos vamos a complicar con eso ahorita, para que no me haga esos ojitos así. No nos vamos a complicar con ese tipo de cosas. Oración es hablar con Dios, es así de sencillo. Mire, lo complicado, déjenlo a nosotros. Usted practique oración. Ay, es que yo no sé orar sin el Padre Nuestro. Ore, no lo repita vanamente. Ay, Padre Nuestro que estás... No, ore, Padre que estás en el cielo, tu reino venga, se manifieste, o sea, practique la oración. Señor, yo oro por mi hermano. Ay, es que yo no sé orar. Señor, yo oro por mi hermano. Tú sabes la necesidad de mi hermano. Y empieza a desarrollar ¿qué? Oración. Empieza a desarrollar ¿qué? Práctica. Oración no es solamente decir aleluya. Yo me acuerdo una vez a mí me invitaron a ser conferencista en una convención de pastores muy tesa. Y el conferencista central venía de Estados Unidos, un tipo grande, y tenía un vozarrón así, pura voz comercial. El tipo decía, aleluya, y todo el mundo decía, ¡ah! Y adivina quién pusieron a adorar adelante del conferencista central, a este tigre. Yo llegué con la oración más sencilla. Me acuerdo como si fuera esta mañana, le dije, Señor, gracias por los pajaritos. Gracias por lo que está pasando aquí.
yo sé que aquí hay gente más tesa que yo, pero a usted le plació tenerme aquí delante de todo este poco de cocotudos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Entregamos esto delante, o sea, con un lenguaje muy sencillo. ¿Sabe qué dijo después el conferencista cuando me escuchó predicar y después de que tuvimos un rato de coinonía él y yo? El tipo le decía a los organizadores del evento, yo quiero escuchar al gordito, ponga a predicar al gordito. Y me pasaron de ser un tallerista, conferencista, a ser uno de los... La oración sencilla. Usted no necesita ponerse a... Oh. La Biblia dice, ojo con esto que eso es bien áspero, ¿cuántas glorias hay en el mundo? Como tú, solamente tú. ¿Cuántas Noritas hay en el mundo? Así, lo mismo, bis. Vamos a hablar de nombres. ¿Cuántas Adrianas de nombre hay en el mundo? Miles y miles de millones. Y entonces cuando usted está orando por, Señor, bendice a Adriana, ¿será que yo le tengo que dar el número de identificación a Adriana? ¿A Dios de Adriana? Hablando de la oración y la intercesión, en algún momento aquí enseñamos que la intercesión es que alguien que se pone al frente por otro. En lugar de... Sí, entonces cuando yo voy a orar por Aleida y estoy orando, me estoy poniendo al frente de Dios por Aleida. ¿Y qué tengo que hacer? Yo no tengo que ser complicada, estoy yendo delante de la presencia y le Señor, ve, aquí le presento a Aleida. Usted, es más, si no me acuerdo del nombre, usted sabe, aquí está en mi cabeza porque la conoce. Y voy a presentar, la intercesión es alguien que se presenta en favor de. Y no quiere decir, es que le dicen a usted, es que usted es intercesor. Y usted dice, ¿yo? Entonces usted se imagina todos los días en la iglesia. Y Rambo saca la y bazooka. orando. No, el intercesor, nosotros somos intercesores cuando estamos haciendo el devocional en la casa. Usted se presenta delante de Dios en favor de quienes está presentando usted. Entonces, cuando va a presentar, ¿qué tengo que hacer yo? Yo presento a Leida, a sus hijas, a sus nietos, sus necesidades que Dios las conoce, su salud, lo que sea. O sea, pues es como si usted tiene que entender al otro desde su necesidad. Desde usted mismo, usted necesita comida, usted necesita techo, usted necesita pagar los servicios, usted necesita ropa, ¿qué necesita? Y delante de Dios se va a presentar en favor de esa persona, entonces no tiene que ser esa oración que usted escucha a otras personas que parece complicada, no, sino que en la medida que usted lee Biblia, usted va a coger esas palabras y las va a llevar a Dios y le va a decir, es que usted dice en la Biblia esto. Y por eso me presento yo acá. Pero eso es un proceso. La oración no es complicada. ¿Están conmigo? No es complicado. Entonces, el cristiano caliente, ¿qué le gusta hacer? Orar. Entonces, ojo con esto. El cristiano caliente, como le gusta orar, va a tener en su corazón, porque lee Biblia, elementos de recordación para tomar de ahí. Entonces, el Espíritu Santo va a tener de dónde tomar para traerle a la memoria oración, ¿sí o no? El cristiano caliente, como está orando, entonces conoce a través de la comunión la necesidad del otro hermano. Señor, bendecimos a la hermana Diana, Padre, mira la necesidad que tiene Gloria. En fin, lo que normalmente se hace. No es necesario una cosa complicada, pero el cristiano caliente, escuche con esto, depende de la oración. Le gusta, se anima, se entusiasma cuando lo hace. Les voy a contar una historia rápida. Yo tuve un discípulo hace muchos años, se llama Alex Ospina. Él en este momento está en Australia, es pastor en Australia, en este momento. Cuando él empezó en el evangelio, cuando yo lo empecé a discipular a él, a mí en la iglesia donde donde yo pastoreaba, pues donde yo era parte del equipo pastoral, una vez a mí me tocó organizar muchas cosas de allá, y una vez me tocó una cosa que se llamaba el bazar. Ahí cerca de la iglesia había un hermano que nos donó, un hermano que tenía unas confecciones y nos donó un poco de mercancía, o sea, ropa nueva, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, mientras estábamos organizando
la ropa y colocándole precio y tal para venderlo en la iglesia, este hermano que yo les digo, el hermano me decía, pastor, oramos. Yo haga el hermano, oremos. Y empezamos a orar. Y empezamos orando 5, 10, 15, 20, media hora, una hora, orando, orando, orando. Ojo con esto. Y habían junto con nosotros otra gente del equipo pastoral y otros líderes. Y los primeros 5 minutos o 10 minutos se pegaban. Pero después de 15 minutos ya me empezaban a mirar raro. Terminábamos de orar al rato y ellos volvían. O sea, ellos se iban a tomar tinta, a hacer chichi, lo que fuera. Y al rato, cuando ya no nos escuchaban orar, volvían. Y nosotros ahí trabajando y cantando y tal. El muchacho era músico, era baterista y tal. Y al rato le decía yo, Alex, ¿una oradita o qué? De una pastor. Y empezábamos a orar. Y se nos iba el tiempo orando. Y yo notaba que a esta gente no le gustaba mucho. Si usted me pregunta de esos líderes y de esos pastores que nos acompañaban, hoy en día, veintitantos años después, no están ni siquiera en la iglesia. Porque no tenían un contacto de fervor con qué, ni con la oración, ni con la palabra, ni con la comunión. No se identificaban con nosotros en la oración. ¿Están conmigo? El cristiano caliente se identifica con los elementos de la iglesia. Hasta ahí me estoy dando a entender. Ahora, esta era la introducción al mensaje. Ahora sí viene el grueso del mensaje. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 43, dice lo siguiente. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los que somos creyentes, calienticos, los que nos gusta practicar lo que una iglesia sana practica, ojo con esto, empiezan a tener un resultado. El resultado que se ve está en el verso 43, cuando dice, y sobrevino temor. La palabra temor aquí en griego es phobos, pero no es phobos de fobia, de terror, de pánico. La Biblia coloca esta palabra temor en sintonía con, o se equipara con sabiduría. Se equipara, este sí es un tema que deberíamos tratarlo después. Este lo dejamos para dentro de 8 días más bien. Tiene un resultado. Un cristiano y una iglesia que practican estos principios empieza a haber temor de Dios. Dentro de 8 días continuamos con lo que es temor de Dios. Dice también, después del temor, dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Me encanta este pasaje porque muestra la realidad de la iglesia niña, la iglesia que estaban haciendo, la iglesia de los primeros momentos. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos pensado en nuestros momentos de meditación bíblica? Hemos pensado, ¿cuánto tiempo duró Adán antes de que se le metiera Satanás al huerto del Edén? ¿Usted alguna vez ha pensado eso? Sí. ¿Cuánto tiempo crees? ¿Mucho? Uno piensa que fue mucho tiempo, ¿no? Se le metió prácticamente a los 3 o 4 días. Eso fue así. Digo 3 o 4 días en sentido figurado, ¿no? Porque si no, esto queda aquí, después dicen, ¡es hereje! No. O sea, se le metió muy rápido. Se puede decir que después Adán fue creado, parece ser que cuando Dios lo creó tenía la figura, la fisonomía, la complexión de un hombre de 33 años aproximadamente. La edad perfecta. Y dice que Adán tuvo un trabajo. La Biblia dice que Adán tuvo el trabajo de colocarle nombre a cada animal. Adán no llegó ahí a rascar solamente las axilas y las bolitas de los ojos, no. Él llegó a trabajar y le colocó nombre a cada uno de los animales. Para eso no era que llegó el caballo y es que usted se va a llamar Martín Marín de Caballo. No, él tenía que mirar las características del equino, las características del perro, las características de cada uno de los animales. Del ornitorrinco, por ejemplo. Tenía la sabiduría de Dios en pleno porque no tenía pecado. Entonces la sabiduría de Dios estaba en él en pleno. Tenía algo que se llamaba telequinesis. Él podía hablar mentalmente con los animales o tal vez podía hablar
directamente con los animales? ¿Ah? Perringo. Telequinesis. Estamos hablando de algo, estoy exagerando, pero parece ser que él podía hablar con los animales. De hecho, la misma Biblia dice que la serpiente habló, o sea que tenía la facultad de tener una especie de comunicación con Adán, ¿cierto? Dice la Biblia literalmente que Adán terminó de colocarle nombre a todo: caballo, yegua, león, leona, perro, perrita, ratón, ratoncita, homosexual, pues, salió un chofer de colectivo, en fin. Cuando terminó dice, no se halló ayuda idónea para él. Y entonces ahí mismo el Señor lo hizo caer en un sueño profundo, ¿cierto? Y ahí fue cuando sacó a Eva de él mismo, de su ADN. Ahí fue. Pero lo tuvo que dormir para sacar esa obra maestra. No. Bueno, muy bien. Ya empezó ustedes con su desorden. Entonces, espérenme yo. Rápidamente, estamos hablando de Hechos de los Apóstoles. Rápidamente, Dios le había dicho a Adán que no comiera del árbol que estaba en el centro del huerto, el árbol del bien y del mal. Él le había dicho a él, no coma. Eva como que no escuchó esa instrucción. Entonces fue muy rápido, porque Eva también, cuando fue creada de la costilla de Adán, del ser de Adán, del ADN de Adán, también era una mujer de una complexión aproximadamente de 33 años. Era Eva. Era Eva. Por eso Adán dijo, uy, Eva, esto sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. No pasó mucho tiempo cuando vino la serpiente y convenció a nuestra madre Eva. En la iglesia, pues fechas, podemos hablar de 4, 5, 10 años. Fue rapidito. Fue rapidito. Porque de hecho, no, es tiempo cronológico. Es este tiempo. No, estamos hablando de tiempo cronológico porque la Biblia habla de tiempo cronológico. Yom en hebreo, días. O sea, habla de tiempo cronológico para nosotros. Entonces, exageremos, 10, 15 años. Exagerado. Pero eso fue rapidito. Pues, mija, 10 años o 15 para disfrutar de la presencia de Dios, eso no fue nada. Fue ahí mismo. Así mismo pasó con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva mostró el ejemplo que Dios quería que usted y yo siguiéramos el día de hoy. Quiero cerrar con esto. Esta mañana, en estos días que he venido meditando en este pasaje y en cosas que han venido pasando en la iglesia primitiva no adoptó visión de otros pastores. La iglesia primitiva no adoptó la visión de Abraham, de Enoch. No, por no colocar nombres actuales, porque muy maluco no hablar de otras iglesias, no quiero entrar en ese juego. Pero la iglesia primitiva, Dios la colocó como un ejemplo de que ellos tenían que practicar 4 cosas, 4 elementos en los cuales tenían que adherirse fuertemente a eso. Y dice la Biblia, y era Dios el que hacía los milagros. Para allá iba. Ellos no tuvieron que hacer nada para decir, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. No. Ellos no tuvieron que entrar en ningún mover. Ellos no tuvieron que hacer nada. Ellos solamente, como cristianos calientes, los apóstoles estaban haciendo lo que el Señor les dijo, según el Evangelio, según San Lucas y el Evangelio según San Mateo. Vaya y haga discípulos. Ojo con esto. Una iglesia sana debe practicar estos 4 elementos. Y si usted junta esos 4 elementos, el resultado se va a llamar discipulado. Una iglesia con un cristiano maduro, si usted es un cristiano maduro, caliente, ¿qué va a hacer usted?
va a leer Biblia, y para donde vaya va a pronunciar Biblia. Un cristiano caliente, ¿qué va a hacer? Va a querer tener comunión con otros para mostrarles lo bueno que es la Biblia. Si es un cristiano caliente, ¿qué va a hacer con otro? Le va a invitar a comer, le va a invitar a tener un sabor social para mostrarle que el evangelio es dinámico. Un cristiano maduro, un cristiano caliente, ¿qué va a hacer? Va a orar por el favor de otras personas. Dime. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta? Es que estaban recién conociendo el mensaje del evangelio. No habían teólogos, no habían esas complicaciones y esos estudios que ahora se exigen, que tenían hambre de conocer, hambre de saber y de aprender. Y ellos no tenían en esa época la Biblia que nosotros tenemos ahora del Nuevo Testamento. Ellos, por eso quiero decir, ellos fueron la imagen, el estándar que Dios nos colocó. Era nuevecita, esa iglesia estaba niña. Y como estaba niña, Dios dijo, bueno, una iglesia que va a crecer tiene que tener estas 4 características. Y un cristiano que quiera crecer en el conocimiento de Dios tiene que mostrar estas 4 características. Esas 4 características se llaman discipulado. Esas 4 características se llaman discipulado. Un cristiano normal, un cristiano debe practicar eso. Si un cristiano normal no está practicando esto, algo está pasando en su relación con Dios. No, para allá iba, para allá iba. No, no lo tome como una condenación. Al contrario, si algo está pasando, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Ajustar, ajustar. Si está desajustado, ajústelo. Si está desorganizado, organícelo. Si hay un faltante, súplalo. Si hay un sobrante, córtelo. Hay que ajustar. ¿El resultado cuál es? Cuando usted y yo empezamos a meternos con Dios, cuando usted y yo empezamos a tener el ejemplo de la iglesia primitiva, no vamos a imitar a otro. Porque ya tenemos la fuente, que es Dios. La fuente nos va a dar a usted y a mí algo. Mire, esta iglesia tiene una característica. Esta iglesia es muy espontánea. Esta iglesia es de espontaneidad. Mire, el bullying, cuando dicen que aquí sobra el bullying, amén. Bien, eso es de acá. Eso es la espontaneidad. Es la marca de esta congregación. Así que el que no le guste eso, le va a tocar aguantarse o aprender a hacerlo. Hay marcas, bueno, no quiero entrar en debates. Hay marcas que van en cada iglesia, pero cuando una iglesia empieza a manifestar calor espiritual, lee Biblia. Calor espiritual, tiene comunión unos con otros. Calor espiritual, tiene partimiento del pan. Calor espiritual, ora. El resultado, va a venir temor de Dios. Después de que viene temor de Dios, hay señales, milagros y prodigios. Dice aquí, señales maravillosas, ¿cierto que sí? Verso 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sí, señora, ya voy a terminar. Cuando empieza el Espíritu de Dios a calentar a una persona, entonces, ¿qué empieza a ocurrir con esta persona? Empieza a tener unidad. Va a romper barreras. No les va a gustar que haya división. Unifica. Todo lo que genera división lo rompe. Resultado de eso, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto parece comunismo, pero no es comunismo, porque es un compartir con propiedad. Dice más adelante en el capítulo 5 del libro de los Hechos, Ananías y Zafira vendieron su casa, pero era de ellos. A ellos nadie se las quitó. Ellos vendieron sus propiedades y la daban a la iglesia. Dice, lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran según la necesidad de cada persona. Eran desprendidos. El cristiano que se calienta y que practica las cosas de una iglesia sana, aprende a ser desprendido. Como depende de Dios, no le da miedo la libra de arroz. Como depende de Dios, no le da miedo los servicios. Como depende de Dios, no le da miedo la falta de plata. Aprende a ser desprendido. El Señor dijo magistralmente, llegaron todos en el Evangelio según San Lucas, todos dando sus ofrendas para que sonaran las trompetas, para que sonara. Y dice, y vino una viuda que trajo 2 blancas. Y el Señor dijo, esa dio más que todos, porque dio de su necesidad. Esa mujer, ¿cómo iba? Con fuego de Dios, con calor de Dios.
Esa mujer iba sabiendo que él era su proveedor y a ella no se le había revelado Jesucristo. A ella no se le había revelado el Señor aún. Eso, ¿cierto que sí? Terminamos entonces con esto. Verso 46 dice, perseverando. Nuevamente, el adherirse fuertemente. Dice, perseverando unánimes cada día. ¿En dónde? En el templo, en la congregación. Perseverando, o sea, adheridos ¿a dónde? Al templo. Y segundo, partiendo el pan. ¿En dónde? En las casas. ¿Sabe dónde usted se va a calentar? En la iglesia y en los GTs. Eso sí es indudable. Aquí puede venir, mire, el G12 le funcionó al hermano César Castellanos y al pastor David Yonggi Cho en Corea. Eso es para ellos. A ellos les sonó la flauta. Al hermano de los milagros allá en Avivamiento en Bogotá, Ricardo Rodríguez, a él le funciona, porque eso se lo dio Dios a él. Al hermano del lugar de su presencia le funciona eso a él, porque Dios se lo dio a él. A usted y a mí, ¿qué nos ha dado Dios? Vuelvo y les digo, espontaneidad. ¿Qué nos hace falta a usted y a mí? Calentarnos. Nos hace falta meternos en la brecha, usted y yo. Estamos muy tímidos. Estamos muy tímidos. ¿Están conmigo? Vamos a seguir trabajando eso. Vamos a seguir trabajando eso. Dice la Biblia que ellos tenían en común todas las cosas. ¿Por qué dejé? Amor, si ya quieres, listo. ¿Cuál era el ejercicio que yo quería o que quiero que hagamos? El ejercicio que quiero que hagamos es en dos partes. Primero, vamos a tener un tiempecito de oración, así sean 10 minutos, pero yo no voy a orar. Vamos a orar. Usted va a orar. Por eso les dije ahorita, orar no es, ¡ay! ¡Aleluya! Orar es presentarnos delante de Dios. Número uno, vamos a orar. En la iglesia hay muchas